Muy buenos días mis queridos hermanos, el Señor derrame de su amor y sus misericordias en este nuevo día que Él nos regla. Hoy es 19 de agosto, y les doy la bienvenida a este nuevo devocional con Cristo Salva. Hay mañanas en las que despertamos con respuestas, y otras en las que despertamos todavía esperando. Oraciones que continúan delante de Dios, situaciones que no cambian y preguntas para las que aún no encontramos explicación. Pero la fe verdadera no solamente se demuestra cuando vemos a Dios actuar, también se revela cuando todavía no vemos nada y, aún así, decidimos permanecer confiando en Él. Para este día, la palabra nos conduce al libro de Miqueas capítulo 7, versículo 7, bajo el título: Esperaré en el Dios de mi salvación. Dice la Escritura: Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Estas palabras adquieren mayor profundidad cuando comprendemos el momento en que fueron pronunciadas. Miqueas profetizó durante el siglo 8 a.C., en días de profunda decadencia espiritual y moral en Judá e Israel. Había injusticia, corrupción, idolatría y abuso de los poderosos contra los débiles. Miqueas denunció el pecado de gobernantes, sacerdotes y falsos profetas, mientras anunciaba el juicio de Dios. En el capítulo 7, el profeta contempla una sociedad deteriorada. La fidelidad había desaparecido, las relaciones estaban quebrantadas y hasta dentro de las familias existían conflictos. Humanamente, el panorama era desalentador. Y precisamente allí aparece una expresión decisiva: mas yo. Miqueas está estableciendo un contraste. Aunque otros abandonen los caminos de Dios, aunque la sociedad se corrompa y aunque las circunstancias parezcan oscuras, Él toma una decisión personal. Mas yo a Jehová miraré. Mirar a Jehová no significa simplemente dirigir los ojos hacia el cielo. Bíblicamente expresa confianza, dependencia y esperanza. Miqueas decide que las circunstancias no determinarán hacia dónde dirigirá su corazón. Esto recuerda las palabras del Salmo 121 versos 1 y 2. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. El creyente también debe aprender dónde poner su mirada. Podemos mirar constantemente nuestros problemas hasta sentir que son más grandes que nosotros. Podemos mirar las noticias y llenarnos de temor. Podemos mirar nuestras limitaciones y desanimarnos. Pero la fe vuelve los ojos hacia el carácter de Dios. Aquí encontramos también una palabra especialmente necesaria para nuestros jóvenes. Vivimos en una generación sometida a una enorme presión cultural. Las redes sociales presentan modelos de éxito, identidad, placer y aceptación que muchas veces contradicen abiertamente la palabra de Dios. El joven cristiano puede sentirse rodeado por voces que le dicen que para ser aceptado necesita pensar como piensa el mundo, vivir como vive el mundo y aprobar aquello que el mundo aprueba. Miqueas enseña una respuesta diferente: mas yo a Jehová miraré. Joven, aunque muchos caminen en otra dirección, tú puedes escoger mirar a Cristo. Aunque otros abandonen sus convicciones para ser aceptados, tú puedes permanecer firme. Romanos 12 verso 2 nos llama a no conformarnos a este siglo, sino a ser transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento. La iglesia del mañana necesita jóvenes que aprendan hoy a mirar hacia Dios. Jóvenes que conozcan la Escritura, amen la verdad, vivan en santidad y comprendan que seguir a Cristo vale más que recibir la aprobación de una generación. Pero Miqueas continúa diciendo: esperaré al Dios de mi salvación. La palabra esperaré comunica mucho más que permanecer pasivamente hasta que algo suceda. Es una espera vigilante y confiada. El profeta no sabe necesariamente cuándo cambiarán las circunstancias, pero sabe en quién está depositando su esperanza. Esta distinción es fundamental. La fe bíblica no descansa principalmente en conocer cuándo Dios responderá, sino en conocer quién es Dios. Isaías 40, 31 declara que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Lamentaciones 3, 25 afirma: bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Esperar en Dios significa continuar creyendo cuando todavía no vemos el resultado. Significa seguir orando cuando la respuesta parece tardar. Significa obedecer cuando sería más fácil buscar nuestros propios caminos. Muchas veces interpretamos el silencio como ausencia. Pensamos: si Dios estuviera conmigo, ya habría respondido.
Pero la Escritura nunca enseña que la demora de Dios signifique abandono. José pasó años entre esclavitud y prisión antes de comprender cómo Dios estaba utilizando aquellas circunstancias. David fue ungido como rey, pero tuvo que atravesar largos periodos de persecución antes de ocupar el trono. Abraham recibió una promesa, pero tuvo que aprender a esperar su cumplimiento. La espera no significa que Dios haya perdido el control. Y observe cuidadosamente cómo Miqueas identifica a aquel en quien espera, al Dios de mi salvación. No dice, esperaré que mi situación mejore. Su esperanza está puesta en Dios mismo. Esta es una diferencia esencial para nuestra vida espiritual. Podemos convertir nuestras peticiones en el centro de nuestra esperanza. Esperamos que llegue el trabajo, que se resuelva el problema familiar, que cambie una circunstancia o que aparezca determinada oportunidad. Pero la esperanza cristiana tiene un fundamento mucho más profundo. Nuestra mayor esperanza no es recibir algo de Dios. Nuestra esperanza está en Dios. Él es el Dios de mi salvación. Para Miqueas, esto hablaba del Dios que rescata y permanece fiel a su pacto. Para nosotros, esta verdad alcanza su expresión plena en Jesucristo. En Él hemos recibido una salvación que ningún problema temporal puede destruir. Romanos 8 verso 32 nos recuerda que aquel que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, también cuidará de sus hijos conforme a su perfecta voluntad. Por eso podemos esperar. Pero Miqueas termina con una declaración extraordinaria. El Dios mío me oirá. Observe que no dice, tal vez Dios me escuche. Tampoco dice, espero que Dios se acuerde de mí. Dice con seguridad, el Dios mío me oirá. Aquí encontramos la certeza que sostiene al creyente durante los períodos de espera. Dios escucha. Que todavía no hayas recibido una respuesta visible no significa que tu oración haya pasado inadvertida delante de Él. El Salmo 34:15 declara, los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Sin embargo, debemos entender correctamente esta promesa. Que Dios escuche nuestras oraciones no significa que esté obligado a responder exactamente como nosotros deseamos. Dios escucha como Padre soberano y responde conforme a su sabiduría, su voluntad y su propósito. Algunas veces responde sí, otras veces responde no, y en otras ocasiones nos hace esperar. Pero ninguna de esas respuestas significa indiferencia. Por eso, cuando ores por tus hijos y todavía no observes cambios, continúa mirando al Señor. Cuando estés atravesando dificultades económicas y no encuentres inmediatamente una salida, continúa confiando. Cuando hayas pedido dirección y todavía no sepas qué camino tomar, permanece obedeciendo aquello que Dios ya ha revelado en su palabra. Y a ustedes, jóvenes, cuando oren por su futuro y no sepan todavía qué hará Dios con sus vidas, no permitan que la ansiedad los empuje a tomar decisiones contrarias a la Escritura. No cambien convicciones eternas por oportunidades temporales. No permitan que una cultura cambiante determine su identidad. Aprendan desde ahora a decir como Miqueas: mas yo a Jehová miraré. La generación que aprende a esperar en Dios será una generación preparada para servir a la iglesia cuando lleguen tiempos difíciles. Miqueas 7 verso 7 nos deja entonces tres certezas sencillas y profundas. Miraré, esperaré y confiaré en que Dios me oye. Quizás hoy no puedas cambiar aquello que estás viviendo. Quizás todavía no tengas la respuesta que has pedido. Pero sí puedes decidir hacia dónde mirar mientras esperas. No necesitas comprender todos los caminos de Dios para confiar en el carácter de Dios. Cuando el cielo parezca silencioso, sigue orando. Cuando no comprendas lo que está sucediendo, sigue obedeciendo. Cuando tus fuerzas disminuyan, sigue mirando al Señor. La fe no consiste solamente en celebrar después de recibir la respuesta. También consiste en permanecer delante de Dios antes de verla. Que nuestra declaración durante este día sea la misma del profeta. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Antes de comenzar nuestras responsabilidades, llevemos esta verdad delante del Señor. Padre Celestial, gracias porque nuestra esperanza no depende de las circunstancias, sino de quien tú eres. Enséñanos a mirarte cuando no comprendemos tus caminos y a esperar cuando la respuesta parece tardar. Guarda nuestro corazón de la ansiedad, del temor y de buscar soluciones fuera de tu voluntad.
Danos una fe perseverante que continúe orando, obedeciendo y confiando. Fortalece especialmente a nuestros jóvenes. Protégelos de las corrientes de este mundo. Afirma sus convicciones en tu palabra y levanta en ellos una generación que ame a Cristo, defienda la verdad y sirva fielmente a tu iglesia. Hoy decidimos poner nuestros ojos en ti, esperar en ti y descansar en la certeza de que escuchas a tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén.